Y vamos a enunciar, ¿no? Que, bueno, teorema. Que igual que el otro, este es un metateorema, ¿no? De hecho, la proposición anterior, pues también es una metaproposición, ¿no? Porque recuerden que lo que nuestro sistema formal y nuestro lenguaje objeto son CE, ¿no? CE y CS. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que CE es completa respecto a la propiedad P. A la propiedad P que hemos tomado siempre, ¿no? Que es ser tautología. Ser tautología. Es decir que nosotros ya demostramos la correctud, que era que todos los teoremas de CE eran tautologías, ¿no? Incluso si nosotros habíamos puesto el conjunto de las fórmulas bien formadas, como las fórmulas que cumplían la propiedad P, entonces recuerden que nosotros lo que habíamos demostrado, la correctud, es que C es subconjunto de ¿no? De esta P. Bueno, que no es la misma P. De esta P, ¿no? Entonces la completud es la otra contención, ¿no? Que es lo que nos falta ver ahorita. La completud es que este conjunto P también está contenido en C, ¿no? Entonces, los teoremas de C son exactamente las que cumplen la propiedad P, ¿no? Que es ser tautología. Es decir, que los teoremas de C son exactamente las tautologías de nuestro lenguaje, ¿va? Bueno, entonces con esto en mente, esto es lo mismo que decir que toda tautología es un teorema de C. ¿Vale? Voy a borrar esto, nada más era para recordar. Pero ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar una tautología, la que sea, sea, sí, una tautología. Desde luego que es una fórmula bien formada, ¿no? Porque las tautologías son fórmulas bien formadas. Entonces, por ahí ya no hay problema. Solo tenemos que ver que sí es un teorema de C, ¿no? Sea phi una tautología. Y lo que tenemos que demostrar es que es un teorema de C. Y como les dije, pues nos va a ser súper fuerte la proposición anterior que vimos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos phi una tautología. Y si quisiéramos aplicar la proposición anterior, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que agarrar? Sus letras proposicionales. Exacto, nos tenemos que fijar en sus letras proposicionales y aparte en un valor, en una evaluación, ¿no? Específica. Entonces, primero vamos a fijarnos en las letras proposicionales. Sea phi una tautología, le voy a quitar este punto, y sean P1 hasta Pn, sus letras proposicionales. ¿Va? Y vamos a tomar una evaluación muy específica. De hecho, vamos a tomar dos. Sean V0 y V1 evaluaciones, tales que esto va a pasar. Para todas las PIs anteriores a PN, mi evaluación B0 va a ser exactamente igual a la B1, ¿va? B0 de PI va a ser igual a B1 de PI para toda I menor estricta que N, ¿va? No me importa qué valores les dé, verdadero o falso, no hay problema, pero sí quiero que sean iguales, excepto en la última. Tales que para esta sí, pero para la última, B0
de PN van a ser distintas. P1 de PN, ¿vale? ¿Todo el mundo está de acuerdo que puedo tomar estas dos valuaciones sin problemas? Recuerdas que las variaciones se corresponden como con la tabla de verdad, ¿no? Como un renglón de la tabla de verdad. Entonces, pues lo único que estoy haciendo es fijándome en dos renglones que solo son diferentes en la última letra proposicional, ¿no? A la última letra proposicional le dan valores distintos, serían como dos consecutivos, ¿no? En la tabla, si la ordenan bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto pasa porque así estamos tomando las evaluaciones. Sí, 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 estamos tomando así las valuaciones. Nuestra proposición decía que era para cualquier valuación, ¿no? Entonces nosotros estamos tomando estas valuaciones específicas y nuestra proposición se va a valer para estas valuaciones en específico. Y, por ejemplo, aquí, ¿por qué no estamos, digamos, generalizando las evaluaciones? ¿Por qué estamos tomando dos específicas? Ah, porque es lo que nos conviene. Es justo lo que vamos a ver, porque con cada una de estas valuaciones nosotros vamos a tener un resultado de nuestra proposición anterior, ¿no? Aquí, nosotros no sabemos, cómo son estas, las P primas, ¿no? Solo sabemos que, son iguales hasta acá, ¿no? Y en la última ya nuestras P primas difieren, ¿no? Para una evaluación, la P prima, la PN prima va a ser PN y para la otra evaluación, la PN prima va a ser no PN. Ahora, por la proposición anterior, nosotros tenemos lo siguiente. Para la V0, no sé quiénes son las P primas, pero yo sé que P1 prima hasta Pn-1 prima y Pn prima pueden inferir a la fórmula prima, ¿no? A phi prima. Y para V0 también, digo, para V1 también. Para V1 también yo tengo esto, ¿no? P1 prima hasta Pn-1 prima y Pn prima, ¿no? Y también infiero la phi prima. Pero noten que como quienes sean estas primas depende de la evaluación, ¿no? Y yo sé que hasta acá, como las evaluaciones son iguales, estas no sé si sean las letras proposicionales o sea la negación, pero cada una de estas van a ser iguales, excepto en la última. Si suponemos nosotros que, por ejemplo, la B0 se hace 1 y esta se hace 0, o bueno, también habría que considerar el otro caso, pero es análogo, entonces esto nos va a quedar que P1' hasta Pn-1'. Y como aquí estoy suponiendo que la B0 me hace a Pn1, entonces esa se va a quedar igual, ¿no? Esta es Pn y ya así la prima, porque son iguales. De aquí yo puedo inferir a phi prima. Y con la otra evaluación voy a tener casi lo mismo, pero va a diferir en la última fórmula, ¿no? Pn-1', y aquí como la evaluación 1 de Pn me dio 0, entonces voy a tener la fórmula negación de Pn, ¿no? Esto porque esta es la Pn' para la B1, ¿no? Ok, entonces tengo estos dos resultados. ¿Hasta acá vamos bien todos? ¿No hay dudas? Ok. Y quiero que noten algo más. No importa para qué evaluación tomemos esto, la phi prima siempre va a ser phi. ¿Por qué? Porque phi prima siempre es phi, sin importar qué evaluación yo agarre.
A ver, alguien dice que, porque phi es tautología, exacto, ¿no? Es de lo primero que supuse. Como phi es una tautología, nosotros sabemos que cualquier evaluación le va a dar 1. Eso quiere decir que entonces la prima siempre va a corresponder con la phi, ¿no? Entonces, esta igualdad se da porque phi es tautología. ¿No? Entonces ya tenemos estos dos bien claros. Este y este, ¿vale? A partir de P1' hasta Pn-1', Pn, yo puedo inferir a phi. Y también a partir de P1' hasta Pn-1' y no Pn, yo puedo inferir también a phi, ¿vale? Entonces, teniendo estos dos, les vamos a aplicar teorema de la deducción, ¿va? Y por teorema de la deducción, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a aventar la última letra proposicional del otro lado, ¿no? Ya saben, con teorema de la deducción, este, si esto pasa, entonces también pasa con la implicación, ¿no? Es decir, que yo tengo que P1' hasta Pn-1', yo puedo inferir la fórmula Pn implica phi. Y de la misma manera, con la V1, desde P1' hasta Pn-1', yo puedo inferir la fórmula. No es cierto que Pn implica phi, ¿vale? Estos dos son estos dos que les puse las flechitas verdes, aplicando el teorema de la reducción. ¿Vamos bien hasta acá? Este no está bien. Y alguien puede ver más o menos qué estamos haciendo con esto. ¿Alguna idea? Nosotros ahorita ignoren tantito el conjunto de hipótesis, pero bajo el mismo conjunto de hipótesis nosotros llegamos a que Pn implica phi y también que no Pn implica phi. ¿Eso qué nos quiere decir? Nosotros ya habíamos demostrado un teorema que nos decía algo sobre estas fórmulas. ¿Alguien sabe qué teorema es? Uno de los teoremas de C como tal, ¿no? De las fórmulas que demostramos que eran teoremas de C. Este es el momento en el que corren a la lista esa de teoremas grandotota que teníamos y ven qué teorema nos dice algo sobre estas fórmulas. ¿Alguien sabe? ¿No? Si se fijan específicamente en el inciso H, lo voy a poner por acá. ¿Alguien tiene a la mano el inciso H? ¿Qué decía? Alfa implica beta, implica no alfa, implica beta, implica beta. Exacto, ¿no? Yo tengo que si alfa implica beta y no alfa implica beta, aquí me falta, ¿no? Esto implica beta, ¿no? Y aquí me falta. Este es el inciso H, ¿todos estamos de acuerdo? Entonces quiero que vean antecedente, ¿no? Aquí tenemos antecedente y lo que resta es el consecuente. Pero si nosotros aplicamos modus ponens, entonces nos queda este otro antecedente, ¿no? Y al final, pues nada más nos va a quedar la beta solita. Y noten que sostienen esta forma. Si una fórmula me implica otra, pero la negación de esa fórmula me implica la misma fórmula, entonces obtenemos la fórmula solita, ¿no? Aquí lo que vamos a obtener de esto es la phi solita. Entonces vamos a ver, voy a tomar una instancia que me convenga de este teorema, que va a ser la instancia Pn implica phi, implica que
no PN, implica fin, cierro, implica fin. Cierro y cierro. ¿Estamos de acuerdo en que esta es una instancia correcta del inciso H? Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Igual, supongan que aquí tenemos la demostración de longitud n de esta, la demostración de longitud m de esta. Entonces, en el paso n más m, yo pongo esta instancia del inciso H. ¿Qué tenemos en el siguiente paso? A esta le voy a poner 1 y a esta 2 para que no se pierda, ¿vale? ¿Qué voy a aplicar? ¿Sería modus ponens a 1 y a 3 o al inciso? Vamos a ponerle exacto, ¿no? Entonces yo voy a obtener que no es cierto que PN implica fin, y esto fue un modus ponens de 1 y 3, ¿no? Y ahora vuelvo a aplicar otro modus ponens, ¿y qué es lo que obtengo? A fin. A fi solita, ¿no? Esto fue un modus ponens de, le voy a poner 4, 2 y 4. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Alguien me puede contar qué fue lo que pasó? Y noten mi conjunto de hipótesis, ¿no? Ahora tengo menos hipótesis. ¿Qué va a pasar si yo repito este procedimiento otras n-1 veces? Hago lo mismo, exactamente lo mismo. Tomo una evaluación ahora que me haga hasta P1, desde P1 hasta Pn-2, igual a otra evaluación B1 desde P1 hasta Pn-2. Y solo les pido que difieran en Pn-1, ¿no? Y hago exactamente lo mismo. Me fijo, aplico la proposición anterior y entonces yo voy a tener que mi conjunto de hipótesis desde P1 hasta Pn-2 puede inferir que Pn-1 implica phi y también que no Pn-1 implica phi, ¿no? Recuerden que phi es tautología, entonces se sigue quedando phi' igual a phi. Hago este mismo procedimiento y ahora me voy a deshacer de la Pn-1. Es decir, que si yo repito este procedimiento otras n-1 veces, me voy a deshacer de mi conjunto de hipótesis. ¿Y eso qué significa? ¿Qué obtenemos? Pues que este ya se va a quedar vacío, bueno, con mis axiomas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Entonces, sí, ya es un axioma de C, ¿no? Lo único que estuve quitando fueron hipótesis y al quedarme sin hipótesis, pues yo tengo que tiene que ser un axioma. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto fue mucho más sencillo, ¿no? La proposición era muy complicada, pero quitar estos fue muy sencillo. Y recuerden que todo fue suponiendo que nuestra phi es una tautología. Si phi no fuera una tautología, no podríamos hacer esto, porque no sabríamos entonces cómo quedaría esta phi prima, ¿no? Podrían ser distintas si la evaluación nos diera distintos valores de verdad. Pero como sabemos que es una tautología, sabemos que cualquier evaluación nos va a dar uno, ¿no? Y por eso es porque pudimos hacer esto. Entonces ya está nuestro teorema de completud.
tomamos una phi tautología, la que sea, y al final demostramos que phi es un teorema, ¿no? Ahí está. Nuestra teoría CE ya sabemos por lo menos que es correcta y completa. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda acerca de este teorema? ¿No? Sí, perdón, ¿puede repetir el último paso donde viste a partir de repitiendo este procedimiento, por favor? Ah, sí, lo que pasa es que lo que hicimos nosotros con este pequeño aquí, en este pedacito pequeño, lo que hicimos fue quitar una hipótesis, ¿no? Nosotros teníamos un conjunto de hipótesis de tamaño n y lo que hicimos fue demostrar que podemos quitar la última hipótesis. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Nosotros partimos que de phi prima, de este conjunto de hipótesis podíamos demostrar phi prima. Y llegamos a que si ignoramos la última hipótesis, también podemos demostrar phi, que es phi prima, ¿no? Entonces, lo único que estamos diciendo aquí es que podemos quitar la última hipótesis. Entonces, si quitamos la última hipótesis n-1 veces, ¿qué nos va a quedar? Pues nada de hipótesis, ¿no? Que justo es esto. Simplemente nos queda así, ¿no? Y nosotros sabemos que esto es que phi sea un teorema. Nada más recuerden que aquí pues sí tenemos siempre nuestro conjunto de axiomas, ¿no? Ese siempre está ahí. Si estamos de acuerdo, ¿se entiende mejor? Sí, ya me quedó, muchas gracias. Ah, perfecto. Sí, ¿no? Lo único que está diciendo este teorema es que, quitamos la última hipótesis, ¿no? Eso que hicimos en este paso fue quitar la última hipótesis. Muy bien. Entonces ya tenemos que nuestra teoría CE es correcta y completa, ¿no? Pero nosotros vimos otra, otra propiedad de una teoría que ya no hemos tocado, que era la consistencia, ¿no? Hasta ahorita nosotros sabemos que CE es correcta y completa. Respecto a hacer tautología. Y entonces, a pesar de que, pues se ve, no sé si lo vean ustedes muy simple, si se ve muy simple, pues es un, junto con CS, es un aparato que está interesante, ¿no? Nosotros construimos un sistema formal y una teoría tal que nos demuestra las tautologías y exactamente las tautologías, no demuestra otra cosa más que no sean tautologías, ¿no? Nosotros capturamos el concepto de ser tautología en un sistema formal, en pura manipulación de símbolos. Y si se fijan, pues el ser tautología es algo semántico, ¿no? Que, pues todas las evaluaciones nos dan uno, siempre es verdadero, no importa bajo qué condiciones estemos. Entonces esto es lo realmente valioso de los sistemas formales, ¿no? Y es una tarea complicada, no es tan sencillo capturar una propiedad para cualquier fórmula y decir, ay, aquí está mi sistema formal que lo captura exactamente, ¿no? Pero eso es lo que hicimos aquí. Entonces, pues está muy bonito, a pesar de que pues es más o menos sencillo, ¿no? Sí sirve, nos hace hacer cosas interesantes. Y por último, solo nos falta ver que CS es completa, que C es completa, ¿no? Es lo último que vamos a ver. ¿Y alguien me puede recordar la definición de completud? De consistencia, perdón. Nosotros decíamos que una teoría era consistente sí, solo sí que. Sí, una pregunta, ¿la teoría tiene que ser axiomatizable ¿Para qué? para que sea consistente? Bueno, para que tener una teoría axiomatizable y así poder decir si es consistente o no. No necesariamente. La axiomatización es un poco independiente a todas estas propiedades que
que estuvimos viendo. Puede que tengamos una teoría que no sea axiomatizada, bueno, que no tenga un conjunto de axiomas como dado como nuestra teoría, pero pues de todos modos puede ser correcta, completa o consistente. Eso no tiene, no necesitamos que la teoría sea axiomatizable para poder decir estas cosas sobre nuestra teoría, ¿no? Sin embargo, es muy raro tener una teoría que no sea axiomatizable. Normalmente si una teoría es axiomatizable, pues en este sentido en el que estamos estudiando no nos va a interesar mucho, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no existan ni nada de eso, ¿no? Solo es extraño, pero sí. Así, nosotros tenemos una teoría, ¿no? Séate una teoría. Séate una teoría en cierto sistema formal SFL y nosotros decimos que es consistente si solo sí que. Creo que era que si existe un teorema, nuestro conjunto de hipótesis no deducen a ese teorema. Existe una fórmula, vamos a ponerla, en nuestro conjunto de hipótesis que no infieren esa fórmula. Creo que ese se parece un poco más a la de independencia, ¿no? A un conjunto independiente de axiomas. Ahí sí necesitamos unos axiomas para decir que el conjunto sea independiente, ¿no? Pero no, era un poquito distinto. T era consistente sí, solo sí. Había una fórmula bien formada que no era un teorema, ¿no? Que recuerden que era una fórmula bien formada que estuviera en el lenguaje de la teoría, ¿no? Que eso hasta se complicó un poco porque teníamos que obtener primero el lenguaje de la teoría, ¿no? Que no siempre tenía que ser el lenguaje del sistema formal. ¿Sí recuerdan? Sí, solo sí, existe una fórmula, existe, sí, en el lenguaje de la teoría, tal que sí no está en la teoría. ¿Sí recuerdan esta definición? Incluso cuando presentamos esta definición, yo les pregunté, ¿a poco es lo que ustedes se imaginaban que era la consistencia, no? Yo esperaba que se imaginaran algo distinto. Ustedes sí dijeron, no, pues no es lo que yo pensaba, y otros dijeron, yo nunca había oído de la consistencia, entonces no tengo ni idea, ¿no? Lo que algunos de ustedes habían mencionado es que era más como que no nos diera contradicciones, ¿no? Que no pudiéramos demostrar una fórmula y la negación de su fórmula. ¿Sí recuerdan eso? Y entonces yo les dije, hay un problema con eso porque esta definición es muy sintáctica, ¿no? Y la definición que ustedes están pensando es más semántica. Para empezar, necesitamos un símbolo de negación, ¿no? Eso fue lo que les había dicho. Y en un sistema formal en general no tenemos por qué tener un símbolo de negación, pero en este sistema y en esta teoría sí tenemos un símbolo de negación. Entonces, vamos a ver primero que nuestra definición es equivalente a decir eso, a que no haya una fórmula que se pueda demostrar y su negación también se puede demostrar. Entonces, proposición. Y esta sí es específica para nuestro sistema formal y nuestra teoría, ¿va? Ya no es para una teoría en general y un sistema formal en general. CE es consistente si solo si no hay una fórmula bien formada, no hay una fórmula bien formada de CS, tal que tanto phi sea un teorema y la negación de phi también sea un teorema. ¿Vale? Y esto se parece más a la consistencia que piensan, ¿no? Aquí, ojo, con esta proposición yo no estoy diciendo que sea consistente todavía. Lo que estoy diciendo es que va a ser lo mismo
decir que es consistente a esta proposición. Y esta proposición la vamos a poder ver muy, muy fácil con lo que ya demostramos. Entonces, ¿queda claro qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a suponer primero que C es consistente y vamos a demostrar esto. Y luego vamos a suponer esto y vamos a demostrar que C es consistente. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a empezar por acá. Supongamos que C es consistente. ¿Eso qué me quiere decir? Entonces, hay una phi en el lenguaje de C tal que ¿qué? Esa fórmula no pertenece a C. Exacto. Esta fórmula no es un teorema de C. ¿Vale? Ahí está. ¿Y cómo puedo ver que ahora lo que yo quiero demostrar es que hay una fórmula bien formada tal que ni la fórmula ni su negación son teoremas de C? ¿Cómo le puedo hacer? Aquí no tendríamos que dar, por ejemplo, una propiedad. Para la consistencia. Ajá. No, la consistencia no depende de propiedad. Si recuerdan así, bueno, ahí ya puse la definición, ¿no? Pero no depende de ninguna propiedad. Las únicas definiciones que dependen de propiedad son la correctud y la completud. La consistencia nada más depende de la teoría en sí, ¿no? No necesitamos ninguna propiedad. Y entonces, ¿qué dicen? Suponiendo que tenemos esta fórmula, ¿cómo podemos ver que hay una fórmula tal que, más bien que no hay una fórmula tal que tanto ella como su negación sean teoremas de C? ¿Alguna idea? De hecho, esto ya se parece mucho a un teorema que vimos antes. A uno de los teoremas de C que ya vimos antes. ¿Alguien lo puede ver? ¿No? Bueno, vamos a cambiar un poquito esto. Para no ser tan redundantes, nada más. ¿Qué pasaría si no pasara? Es decir, si sí hay una fórmula bien formada tal que ella y su negación son teoremas de C, en vez de suponer que esta es consistente, ¿no? Solo porque podríamos hacerlo por contradicción, pero nos va a quedar una contrapuesta que es mucho más limpia, ¿no? Supongamos que hay una fórmula, que hay una ¿sí? Fórmula bien formada de CS, tal que tanto phi como su negación se pueden demostrar. Y yo quiero ver que C no es consistente, entonces, ¿no? Es decir, que puedo demostrar cualquier fórmula. Y sea, sí, en el lenguaje, una fórmula la que sea. Sea sí en LSE, una fórmula la que sea. Y lo que queremos hacer ahora entonces es demostrar esta fórmula. ¿Y cómo le hacemos para demostrar esta fórmula? Igual, primero, yo puedo demostrar phi
Phi es un teorema y también puedo demostrar no phi. No phi también es un teorema. Entonces, ¿qué puedo hacer para obtener sí? Y esta demostración ya la hicimos. ¿Alguien recuerda que ya la hicimos? ¿No, chicos? Era uno de nuestros teoremas también, que si yo tengo que phi implica no phi, entonces sí. Incluso, pero si quieren podemos verlo. Era una instancia del axioma 3, la que ocupábamos, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarla así. Nosotros ya habíamos demostrado que phi implica que no phi. Esto implica cualquier fórmula. Teníamos alfa implica que no alfa implica beta. Este fue también parte de un teorema de este teorema. Ya lo habíamos visto antes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aplicar modus ponens, ¿no? Aquí yo tengo que voy a obtener que no phi implica psi. Esto fue un modus ponens. Le voy a poner 1, 1, 2, 3 y este va a ser 4, ¿no? Entonces este es un modus ponens de 1 y de 3 y voy a volver a aplicar un modus ponens y solo me va a quedar sí. Este fue un modus ponens de 2 y de 4. ¿Vale? ¿Sí estamos de acuerdo o ni siquiera recuerdan este teorema? También podemos haber usado una instancia de un teorema del D. Del D. Seguramente este es el inciso D, de hecho, pero no lo tengo a la mano. ¿Qué dice el inciso D? Dice no alfa, entonces beta. Exacto, es el mismo, ¿no? Este es el inciso D, ¿no? Sí, también, ¿no? De hecho es el mismo, seguro volteé estos, pero no pasa nada, se queda igual. Entonces nada más aplicaríamos modus ponens primero de 2 y de 3 y luego de 1 y de 4, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Entonces ya está, ¿no? Lo hicimos por contrapuesta. Nosotros supusimos que sí había una fórmula de este estilo, entonces yo tomé una fórmula, la que sea de mi lenguaje, y la demostré, ¿no? Eso quiere decir que todas las fórmulas del lenguaje son teoremas. La otra contención es, siempre se da, ¿no? Nuestros teoremas, pues siempre son fórmulas del lenguaje, porque pues ahí sacamos las fórmulas del lenguaje, ¿no? Entonces, lo que obtengo aquí, entonces CE no es consistente. Entonces ya tengo la implicación para acá, me falta la implicación de regreso. ¿Qué hago para ver la implicación de regreso? ¿Alguna idea? ¿Sí queda clara esta implicación para empezar? ¿Queda claro que lo hicimos por contrapuesta? Nosotros supusimos que sí había una de esta. Supusimos, voy a poner aquí, este es el consecuente. Bueno, esta es una parte del sí solo sí. Y esta es la otra parte del sí solo sí, ¿no? Nosotros supusimos que no verde y demostramos no rojo, ¿no? Entonces es esta implicación. Ahora, ¿cómo harían el regreso ustedes? Si yo les pidiera demostrar esto en su examen, ¿qué es lo primero que intentarían? ¿Está? Está súper fácil. Si lo tratamos de hacer por contrapuesta otra vez y suponemos que C no es consistente, entonces, ¿qué nos está diciendo eso?
¿Qué pasa si C no es consistente, chicos? ¿Sería que todas las fórmulas estuvieran en el lenguaje? Que todas las fórmulas del lenguaje son teoremas. Eso es lo que diría que C no es consistente, ¿no? Es decir, que entonces sea phi una fórmula, ¿no? Sea phi una fórmula en el lenguaje de la teoría, con cuidado, ¿no? Entonces, yo sé que phi tiene que ser un teorema, ¿no? ¿Y qué es lo que yo quiero ver? Yo quiero ver que si hay una fórmula tal que ella como su negación son teoremas de C. Pero aquí yo tengo una ligera diferencia, que yo tengo una fórmula de bien formada, ¿no? Sin embargo, solo tenemos que notar algo muy pequeño, y es que el lenguaje de C es justo el lenguaje CS. No cambian en nada. ¿Por qué? Porque estamos utilizando, solo van a cambiar si no utilizamos algunos de los símbolos que pusimos en nuestro lenguaje, ¿no? Pero como sí estamos utilizando todos los símbolos, que recuerden que era paréntesis que abre, paréntesis que cierra, nuestros dos conectivos y las letras proposicionales, ¿no? Como estamos utilizando todos esos símbolos, entonces estas son iguales. Ya que le voy a poner así, ¿no? Los símbolos de CE son iguales a los símbolos de CS. Esa es una manera muy rápida de verlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que para cualquier fórmula bien formada, es decir, para toda fórmula bien formada, ahora sí que yo tome de CS, yo sé que va a ser un teorema de C, ¿no? Entonces agarro una fórmula, la que sea. Yo sé que phi es una fórmula bien formada de CS, ¿no? Sea phi, sea así, una fórmula bien formada. Entonces, por un lado, como psi es una fórmula bien formada, entonces sí, tiene que ser un teorema de C. Y por el otro lado, como Nopsi también es una fórmula bien formada de CS, entonces Nopsi también tiene que ser un teorema de C, ¿no? Ahí está. Entonces ya encontré una fórmula, es decir, sí, tal que ella como su negación son teoremas de C. Entonces ya tengo que, pues que el verde no se vale, ¿no? Y con esto, pues ya tengo esta proposición. Ojo, otra vez, no estoy demostrando todavía que C sea consistente. Estoy diciendo que si esto pasara, entonces C sería consistente. Y de la misma manera, si C es consistente, esto pasa. Que es algo bastante deseable, ¿no? Es lo que pensamos de consistencia. Y ahora sí, vamos a ver que esto sí pasa. Es muy, 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 ya esto es muy semántico de ver, ¿no? Ahora sí, proposición, no, teorema. Por último, el último teorema. Teorema. CE es consistente. ¿Por qué consistente? Y nosotros lo que vamos a ver era la proposición en verde, es decir, que no hay una fórmula que tanto ella como su negación se dan teoremas de CE. Notemos que no hay una fórmula, que no hay una fórmula bien formada de CS, tal que phi y la negación de phi sean teoremas. ¿Por qué esto no puede pasar? ¿Por qué no puede pasar que yo tenga phi y la negación de phi como teoremas de C? Apóyense del teorema de correctud. ¿Qué pasaría si sí hubiera una fórmula así?
¿qué tendríamos? Sería que ambas son tautologías. Exacto, ¿no? Eso es lo que pasaría. Tendríamos que fi y no fi son tautologías. Y esa es una contradicción enorme. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que sus valuaciones son iguales y eso no puede Exacto, pasar. ¿no? Exacto. Entonces ahí ya tenemos un problema con una evaluación la que sea. Si nosotros tomamos una evaluación la que sea V una evaluación. Entonces, por un lado, como phi es tautología, yo tengo que esto tiene que ser 1. Pero esto entonces me implica que la evaluación de la negación tiene que ser 0, ¿no? Pero no phi también es una tautología. Yo también tengo por otro lado que no, la evaluación de no phi tiene que ser 1, ya que no phi es tautología. Ahí está mi contradicción, ¿no? Entonces esto no puede pasar. Este fue muy sencillo, ¿no? Entonces, como demostramos que la proposición en verde de este anterior, esta, si pasa en CE, entonces tenemos que CE es consistente. ¿Vale? Ahí está. Nuestro teorema CE sí es consistente. Y de hecho también es muy fácil ver que hay alguna fórmula que está en nuestro lenguaje que no es parte de CE, ¿no? De hecho, pues pueden agarrar, hay un montón, ¿no? Por ejemplo, una letra proposicional, ya con eso ya tenemos, ¿no? Pero ese no se ve tan bien qué es lo que queremos para la consistencia, ¿no? Y este le hace ver muy claro. No podemos tener una fórmula y la negación de esa fórmula también. Entonces, C es consistente. Y ya está. Ahora sí, por fin, ya terminamos con C. O al menos con todo lo que queríamos ver de C. C es consistente, correcta y completa. Y recuerden que esto es respecto a hacer tautología. Y aquí nos vamos a quedar nosotros. Es todo lo que vamos a ver por ahora de CE. Sin embargo, todavía pueden preguntarse más cosas de CE. Por ejemplo, podrían preguntarse si su conjunto de axiomas es independiente o no, ¿no? Y resulta que como tal no es independiente. Por tipo de axioma sí es independiente. Si nosotros quitamos un tipo de axioma, entonces con los otros dos tipos de axiomas restantes no podemos demostrar el tipo de axioma que quitamos. Sin embargo, uno a uno, así si nosotros agarramos un axioma en específico, sí puede pasar que lo podamos demostrar a partir del resto de axiomas, ¿no? Entonces es una como variación de independencia. Podrían preguntarse también por otras axiomáticas de C. Esta no tiene que ser la única axiomática que puede servirnos, ¿no? Podríamos tener otras axiomáticas. Podría haber una axiomática finita para hacer ACE, porque nosotros tuvimos un conjunto infinito de axiomas, ¿no? Entonces todavía podrían preguntarse muchas cosas de CE, muy interesantes, pero hasta aquí nosotros nos vamos a quedar con CE. Y ahora con lo que vamos a empezar es con otro sistema formal, que también ustedes lo utilizan todos los días, que es la lógica de primer orden. Vamos a definirla como un sistema formal. También le vamos a dar semántica. Vamos a definir primero nuestro lenguaje, luego nuestro sistema formal, y vamos a hacer una teoría y vamos a ver que esta teoría va a seguir siendo consistente y va a ser correcta y completa respecto a otra propiedad, ¿no? Que se parece un montón a la de tautología, pero no es exactamente igual. No podemos capturar a las tautologías como tal, porque ya vamos a tener una interpretación mucho más complicada. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con CE. Está bonito, ¿no? ¿Hay alguna duda
acerca de este teorema que vimos, bueno, de estos dos teoremas que vimos hoy, que ya son los últimos de serie. Yo tengo una duda con la proposición anterior. El regreso lo hicimos también por contrapositiva. Esta. Sí, 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 sí. Lo hicimos por contrapositiva, ¿no? Nosotros queremos demostrar esto. Entonces supusimos que no esto y demostramos que no esto, ¿no? Ah, ok, vale. C no es consistente y demostramos que sí hay una fórmula que hace esto, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda acerca de nuestros teoremas? ¿No? Bueno, entonces aquí terminamos la sesión.